Yo quería hablar en esta noche de cómo el Señor a veces tiene que llevarnos a situaciones a nosotros, donde nuestra fuerza, nuestra capacidad no nos alcanza. Hay momentos en que el Padre, nuestro Padre, nos mete en situaciones, nos lleva a lugares donde nuestra capacidad no es suficiente, donde nuestra fuerza ni nuestro conocimiento alcanza y tenemos que depender de Él. Y yo quería compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un gran hombre de Dios, un tremendo hombre de Dios, que pagó un precio muy alto por servir al Señor. El capítulo 12 del libro de Jeremías. Él fue muy perseguido. Su gente de su ciudad quería matarlo por su mensaje, por su servicio, por la palabra que él tenía. Los propios creyentes de su ciudad querían matarlo porque no estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo. Él denunció el pecado del pueblo de Dios y el pueblo de Dios quería matarlo. Y en un momento él tiene una conversación tremenda con Dios. Y gracias a Dios que en su palabra quedó registrado esto. El capítulo 12 de Jeremías, él le dice: justo eres tú, oh Señor, para que yo discuta contigo. Sin embargo, voy a alegar mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás de sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Señor, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Amén. Jeremías llega a un punto crítico y se da cuenta que está hablando con el Dios del universo y le dice: Señor, yo sé con quién estoy hablando. Sé que sos Dios. Sé que mi visión de la realidad es tan chiquita, tan insuficiente. Pero yo necesito decirte lo que me pasa. Yo necesito poner mi causa delante tuyo. Y le empieza a plantear el tema de la injusticia. ¿Por qué aquellos que hacen mal les va bien? ¿Por qué aquellos que son desleales prosperan? ¿Por qué aquellos que no son fieles a ti progresan? Y empieza a argumentar. Y es tremendo esto. Una de las cosas que han sido muy importantes para mí en mi vida con el Señor es la vida de estos hombres. Ver la vida de estos hombres en su palabra. A veces nosotros pensamos que Dios quiere que nosotros
aceptemos todas las cosas pasivamente. Tenemos eso en nuestra cultura. Una aceptación resignada. Bueno, es así, listo. Yo no veo esto en la Biblia. Yo veo que los hombres de Dios se levantaban y decían, Señor, yo no acepto esta situación. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no quiero esto. Y hoy cuando escuchaba a Yamile hablar sobre la intercesión tiene que ver con esto. Cuando vos te das cuenta que Dios quiere obrar en la tierra, quiere obrar en el mundo, pero necesita un socio humano, un socio de este lado. Como diría nuestro amigo el pastor Juan Lin, para hacer legal a Dios acá, necesita que haya un factor humano que le dé permiso a Dios para obrar. Esto parece una locura, pero es así. ¿Por qué? Porque Dios le entregó al hombre el gobierno de la tierra. Y como Dios delegó en el hombre el gobierno de la tierra, necesita que el hombre lo involucre en los hechos humanos, porque si no, él no se mete. Por eso es que vos vas a ver que ocurren tantas atrocidades en el mundo y Dios no interviene, a menos que haya alguien que esté orando por eso. Y ahí decimos, ocurrió un milagro, ocurrió una sanidad. Dios abrió una puerta donde no había. ¿Por qué? Porque el curso natural de las cosas decía que esto tenía que seguir de una forma determinada, ya estaba decidido porque la naturaleza lo llevaba en una dirección. Pero si alguien se interpone, si alguien se pone en la brecha, Dios está dispuesto aún a cambiar sus designios porque un hijo de él se lo pide. Esto es lo que le da sentido a todo. Y en la medida que uno entiende esto y uno se da cuenta el lugar que tenemos en Dios y la posibilidad que tenemos de hablar con Él, de poder cambiar, parece hasta un poco irreverente, pero hasta sus planes pareciera que estuviera dispuesto a cambiar por el hecho de que alguien se lo pida. Y esto lo vamos a ver en toda la Escritura. Dios dice, voy a hacer una cosa, y viene alguien en el camino y le dice, no, pero Señor, fíjate. Bueno, está bien, porque vos me pedís, yo voy a... Y eso es intercesión. Eso es verdaderamente intercesión. El tema es que tenemos que estar en condiciones para poder pararnos delante de Él. Y una de las condiciones es cuando ya Dios te dejaste tratar por el Señor de tal forma y ya no estás enfocado en vos. Ya estás enfocado en el Señor, en sus planes, y estás enfocado en el otro. Y llegar a ese punto no es tan simple. La mayoría de nosotros estamos enfocados en nosotros. Y cuando vos estás enfocado en vos, sos como, estás en la etapa de la infancia espiritual, como un nenito que está con su papá diciéndole, papá, quiero esto, quiero lo otro. El chico, el niño, está enfocado en sí mismo, en su ego, su yo. Y espiritualmente también tenemos esta tendencia, una etapa. Y el tema, como hablábamos la otra vez, que no se prolongue esto, que no estemos permanentemente enfocados en nosotros solamente. Porque esto limita mucho al Señor. Ahora, cuando vos empezás a madurar y a crecer y te empiezan a interesar los otros y te empieza a interesar lo que el Señor quiere y los planes del Señor, el que va a ver la mano del Señor en la vida vas a ser vos. Vos te enfocás en otro y el Señor se ocupa de vos. Y vos decís, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando vos estás enfocado en vos mismo, si el Señor venía y te suplía todo, lo único que iba a hacer, tu ego se iba a hacer más fuerte. Ibas a seguir en esa escuela de seguir enfocado en vos. Ahora, cuando vos entendés que se trata del otro y empezás a orar por el otro, Dios se empieza a ocupar de vos. Y acá Jeremías está con este tema y le dice al Señor, yo quiero
hablar con vos, pues yo estoy mal porque pasa esto, y le empieza a explicar todo lo que él veía. Yo veo, dice que hay gente que no te es fiel y le va bien. Y yo veo que yo te estoy tratando de ser fiel, y sin embargo me va mal. Me pasan cosas, me siento mal. Entonces el Señor le contesta, en el versículo 5, ahí está la palabra que yo quería enfocarme. Quiero que lo mires, por favor. El Señor le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a luchar con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo vas a hacer en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No les creas cuando bien te hablen. Jeremías le está diciendo, Señor, la gente de la ciudad no me quiere. ¿Qué viene el Señor y le dice? No, Jeremías, estás equivocado. Tenés un problema de autoestima, tenés un problema de rechazo. Toda nuestra psicología, nada que ver. Dios le dice, sí, es verdad, no solamente eso, ni tus viejos te quieren, nadie te quiere. Psicología inversa, llámalo como quieras. Pero cuando vos querés jugar a la verdad con Dios, tenés que estar dispuesto a escuchar la verdad. Y algo que aprendí de muy joven es que a las personas no nos gusta la verdad. Mentime que me gusta. Por supuesto. Porque es más fácil, es una anestesia la mentira. La verdad es brutal. Los griegos se planteaban este tema y decía este filósofo, uno de los grandes, ¿qué pasa? Dice, cuando un esclavo está soñando y en su sueño sueña que es libre. ¿Lo dejo soñando y que sea feliz soñando que es libre? ¿O lo despierto y que asuma que es esclavo? ¿Qué es lo correcto? Muchas veces nosotros estamos en un sueño. Nosotros tenemos un sueño, una ilusión de algo, y viene Dios y te despierta. Tenemos un sueño. Pensás que tu vida llegó a un punto de balance, de equilibrio, de perfección, y decís, ya llegué. Encontré lo que quería, alcancé mis metas, tengo la familia que quiero, tengo las cosas como quiero, y de golpe pasa algo que rompe todo el equilibrio de tu vida. Y te das cuenta que estabas dentro de un sueño. Te das cuenta que el control que pretendías tener era nada más que una ilusión. Porque el control que tenemos de la vida es realmente una ilusión. Ni siquiera podemos garantizar nada para mañana. No tenemos certeza de que vamos a estar vivos mañana. Pero sin embargo planificamos la vida como si fuéramos eternos. Pensaba hoy en el Día del Padre y qué tremendo que es el tema de la paternidad. Porque Dios se llama a sí mismo Padre. Y la expresión favorita de Jesús con respecto a Dios es el Padre. Casi todo el Evangelio habla del Padre. Es el nombre preferido de Dios para Jesús, el Padre. Y es la clave de nuestra vida. Mucho de tu vida depende de lo que fue tu padre. Es más, si no hubiera habido un padre, vos no estarías acá. Aunque sea para que te conciba, para que te engendre, para que vos nazcas. Y a partir de ahí, tenés tu historia.
Y básicamente gran parte de lo que nos ocurre pasa en dirección con esa relación. El mayor desencuentro no es cuando tu padre te abandonó. El mayor desencuentro es cuando estás con tu padre y te sentís solo. El mayor desencuentro es cuando no le podés expresar a tu padre lo que sentís y él tiene una impotencia emocional para decirte lo que él siente. El mayor desencuentro no es de la ausencia física, sino del vacío en la presencia. Y viene el Señor y te dice, yo quiero ser tu padre, pero me tenés que dar una oportunidad porque yo no soy como el papá que vos tenías. Yo soy santo. Yo soy amoroso. Yo soy justo. Yo soy omnipresente. Yo nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar. Pero si vos no te sacás los anteojos de tu relación con tu padre humano, nunca vas a poder ver a ese padre, porque filtramos todo el tiempo. Entonces el otro día escuchaba a una persona y decía esto. Dice, yo tuve un papá tan generoso en todo, que para mí es muy fácil creer que Dios me va a dar todo. Porque mi padre humano era así. Y funciona. Porque lo que vos creas es lo que vas a vivir. Ahora, si vos tuviste un padre ausente, un padre que nunca estuvo, que nunca respondió, para vos Dios va a ser así también. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios? La solución de Dios es llevarte a una circunstancia donde vos no podés hacer pie. La solución de Dios es llevarte a situaciones donde si Él no actúa, no hay salida para vos. Ahí tenés que conocer al Padre, pero no en la teoría, sino en la realidad. Por eso es que hoy cuando la hermana contaba el testimonio, el otro día cuando nos informaron de la situación que a causa del Señor la habían echado de la casa, los hermanos de San Luis se movieron rápido y trataron de contener y estar y ya está organizándose esta nueva etapa. Pero no nos confundamos. Como decía la pastora Fernanda, no nos confundamos porque no tenemos que tener lástima de ella. Hay que tener lástima de una persona que no pasa por pruebas. Hay que tener lástima de una persona que no pasa dificultades. Hay que tener lástima de una persona que cree que está todo controlado porque está viviendo dentro de la ilusión del sueño. Esa persona es preocupante. De esa persona hay que preocuparse. Cuando un creyente viene a Cristo y en los primeros tiempos no tiene persecución, no tiene luchas, no se juega por el Señor, eso es preocupante. Porque esa persona vive en una burbuja que no es la realidad. Nosotros tenemos que gozarnos cuando pasamos por pruebas. Tenemos que gozarnos, porque la prueba es la posibilidad de conocer al Padre. Y es la posibilidad de conocer la verdad. O sea que hasta que no estás probado, estás viviendo en un engaño. Estás viviendo en un sueño, en una ilusión. Y cuando Dios te permite que tu vida se mueva, que tu vida se desestabilice, que pase algo, es la posibilidad de despertarte. Es la posibilidad de darte cuenta
¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces el Señor le dice a Jeremías, mira Jeremías, es exactamente como vos decís, pero aún es más. No solamente la gente de la ciudad no te quiere, ni siquiera tu familia te quiere. Y ese es el precio que vas a tener que pagar por seguirme, por obedecerme, por cumplir lo que yo tengo para vos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que vos preferís para tu vida? ¿Vos preferís estar dormido y pensando que sos libre? ¿O preferís que te despierten aunque te des cuenta que estás atado por cadenas?